Bienvenidos una vez más a Radar México FBI, donde cada historia viene respaldada por fuentes verificadas y el compromiso absoluto con la verdad más rigurosa que podemos ofrecer a nuestra audiencia. Hoy traemos un caso que demuestra cómo la maquinaria del Estado mexicano puede golpear con precisión quirúrgica cuando existe coordinación interinstitucional real y voluntad política genuina de combatir al crimen organizado que azota a la población civil. Este 5 de febrero de 2026, desde el convulsionado estado de Chiapas, llega la noticia de la detención de Hugo alias El Espíritu, identificado por las autoridades federales y estatales como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. La operación que culminó con la detención de El Espíritu se ejecutó el miércoles pasado en el municipio de Ocosocoautla, epicentro de una guerra territorial que ha dejado decenas de muertos y miles de personas desplazadas en los últimos 3 años de conflicto armado entre organizaciones criminales rivales que disputan el control de las rutas de tráfico. Los elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, coordinaron un despliegue masivo que involucró a la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Junto a El Espíritu cayeron 3 presuntos integrantes de su célula criminal, identificados como Juan, Rubén y Samuel. Este último conocido con el alias de La Flaca en los círculos criminales de la región chiapaneca, donde operaban distribuyendo drogas y extorsionando a comerciantes. Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego de diversos calibres, incluyendo rifles de asalto, cargadores abastecidos con munición de alto poder, cantidades significativas de narcóticos y equipos de comunicación móvil que evidencian la capacidad operativa del grupo criminal. Las autoridades señalan que El Espíritu coordinaba la distribución de estupefacientes en 5 municipios estratégicos de la entidad. Las investigaciones preliminares revelan un dato que añade complejidad al panorama criminal chiapaneco y confirma las alianzas entre organizaciones criminales de alcance transnacional que operan sin respetar fronteras nacionales. Los detenidos declararon pertenecer al grupo delictivo autodenominado Cártel Chiapas y Guatemala, una organización que surgió de la alianza estratégica entre el CJNG y operadores locales que desertaron del Cártel de Sinaloa tras disputas internas por el liderazgo regional de las operaciones de narcotráfico. Hugo enfrenta mandamientos judiciales vigentes por homicidio calificado relacionados con hechos violentos ocurridos entre 2024 y 2025. Para comprender la importancia estratégica de esta detención, hay que retroceder en el tiempo y analizar cómo el CJNG logró penetrar Chiapas, un territorio que durante décadas fue bastión indiscutible del Cártel de Sinaloa bajo la supervisión directa de Ismael El Mayo Zambada y sus operadores regionales de máxima confianza. La historia comienza el 7 de julio de 2021, cuando un convoy de sicarios del CJNG emboscó y asesinó a Ramón Rivera Maravilla, alias El Junior, quien desde 2016 lideraba las operaciones sinaloenses en la entidad tras la detención de su padre en territorio guatemalteco por autoridades locales. Tras el asesinato de El Junior, un operador local llamado Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias El Señor de los Caballos, aspiró a ocupar la jefatura regional del Cártel de Sinaloa en Chiapas como recompensa por sus años de servicio leal a la organización criminal más antigua y poderosa de México. Sin embargo, Ismael El Mayo Zambada decidió enviar a Jesús Esteban Machado Mesa, alias El Güero Pulseras, para hacerse cargo del territorio estratégico que representaba la frontera sur. Esta decisión provocó una ruptura histórica que transformaría completamente el mapa criminal de la entidad y desataría una guerra sin precedentes. De esa alianza tripartita nació el Cártel Chiapas y Guatemala, una organización híbrida que combina la infraestructura logística del CJNG con el conocimiento territorial de los operadores locales chiapanecos y las extensas redes transfronterizas de los guatemaltecos establecidos en Vueltamina y otras comunidades fronterizas de Huehuetenango que facilitan el paso de drogas y migrantes. Valdemar Calderón Carrillo, conocido como Tío Valde, junto con su hijo Walfred Donaldo Calderón Calderón, alias el Teniente Junior, se convirtieron en piezas fundamentales de esta nueva estructura criminal que amenazaba directamente el control sinaloense sobre las rutas estratégicas. La región Valle Soque, que comprende los municipios de Ocosocuautla, Jiquipilas y Cintalapa, donde operaba El Espíritu como jefe de plaza, se convirtió en el frente principal de esta guerra territorial que ha dejado centenares de víctimas desde 2021, cuando comenzó la disputa abierta por el control de las rutas. Estos municipios representan puntos estratégicos clave para el control de las carreteras que conectan la capital Tuxtla Gutiérrez con la costa del Pacífico mexicano y con la frontera guatemalteca, rutas absolutamente esenciales para el tránsito de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.
La violencia en Chiapas alcanzó niveles alarmantes durante 2024, con un incremento del 53% en homicidios dolosos, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública que documentaron el deterioro de la seguridad en toda la entidad fronteriza. En abril de ese año, 2 policías estatales fueron asesinados en el centro de Ocosocoautla, mientras prestaban servicio de seguridad para Telecom, un atentado que obligó a la Embajada de Estados Unidos a emitir una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos evitar completamente la zona hasta nuevo aviso de autoridades consulares. El informe Travesías Forzadas publicado por la Universidad Iberoamericana documenta que durante 2024 se registraron 28.900 personas en situación de desplazamiento interno forzado en todo México, de las cuales el 61.8% corresponde exclusivamente al estado de Chiapas por la violencia criminal persistente. Las comunidades de frontera Comalapa, Chicomucelo, Motocintla y Amatenango de la frontera han sido particularmente afectadas por este fenómeno, con familias enteras que abandonaron sus hogares huyendo de la violencia que persiste sin que las autoridades logren contenerla de manera efectiva. Para dimensionar la amenaza global que representa la organización detrás de los operadores locales, hay que conocer la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación y su meteórico ascenso al poder criminal en México y el mundo entero. Esta organización surgió en 2010 tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, alto mando del Cártel de Sinaloa, cuyo fallecimiento en un operativo militar en Zapopan dejó un vacío de poder en Jalisco que desató una guerra interna entre facciones rivales que buscaban controlar el territorio. Los restos del Cártel del Milenio se fragmentaron en 2 grupos antagónicos, la Resistencia y los Torcidos. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad rural de Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, en la Tierra Caliente michoacana, una región históricamente vinculada al narcotráfico y la producción de drogas sintéticas desde hace décadas. Antes de liderar al CJNG, Oseguera Cervantes trabajó como vigilante en los campos de aguacate del Cártel del Milenio, también conocido como los Reyes del Aguacate, por su fachada agrícola que encubría operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su matrimonio con Rosalinda González Valencia cimentó alianzas fundamentales para su ascenso. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos considera al CJNG como una de las organizaciones criminales más peligrosas y despiadadas del mundo contemporáneo, responsable de la producción y distribución masiva de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia mercados estadounidenses y europeos, donde abastecen redes de distribución que llegan hasta consumidores finales. En febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, una clasificación que amplía significativamente los alcances legales de persecución contra sus miembros y activos financieros en todo el mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por información que conduzca al arresto del Mencho, la cifra más alta para cualquier objetivo mexicano actualmente en la lista de los más buscados a nivel internacional por las agencias federales estadounidenses como el FBI y la DEA. Esta recompensa fue incrementada en diciembre de 2024, igualando la que se ofrecía por Ismael El Mayo Zambada antes de su captura en julio de ese mismo año en el estado de Texas. La estructura del CJNG funciona bajo un modelo de franquicias que permite su rápida expansión territorial. La captura de El Espíritu se produce en un contexto de intensificación de operativos contra el CJNG en todo México, que ha generado resultados significativos, pero también represalias violentas que afectan directamente a la población civil inocente atrapada entre los fuegos cruzados. En octubre de 2025, un megaoperativo destinado a capturar a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el señor de los caballos, desató una ola de narcobloqueos que paralizó completamente Chiapas, con vehículos incendiados en las carreteras de Arriaga, Jiquipilas, Ocosocuautla y Villaflores. Aunque Valdovinos logró escapar, el operativo evidenció el poder de fuego del CJNG. En noviembre de 2025, las autoridades lograron detener a Héctor alias El Coreano en el mismo municipio de Ocosocoautla, donde operaba El Espíritu como jefe de plaza del CJNG, coordinando actividades de narcotráfico, extorsión sistemática y control territorial sobre comunidades vulnerables. El Coreano está vinculado a los crímenes del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un centro de reclutamiento, entrenamiento y exterminio que conmocionó a México cuando fue descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores. La detención confirma que el CJNG utilizaba Chiapas como refugio seguro para operadores fugitivos de otros estados.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas reafirmó en su comunicado oficial el compromiso de cero impunidad ante generadores de violencia y quienes atenten contra la paz en la entidad fronteriza que ha sufrido años de conflicto armado entre organizaciones criminales rivales que disputan territorios estratégicos. Los detenidos fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público para definir su situación jurídica, enfrentando cargos por delitos contra la salud pública y violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, además de los mandamientos judiciales vigentes por homicidio calificado que pesan sobre Hugo desde hace varios meses. La importancia estratégica de Chiapas en el mapa del narcotráfico continental no puede subestimarse bajo ninguna circunstancia por analistas ni autoridades de seguridad de México o Estados Unidos que estudian las dinámicas del crimen organizado transnacional. El estado representa la puerta de entrada para la cocaína sudamericana que ingresa a México por vía terrestre, un corredor alternativo a las rutas marítimas del Pacífico y el Golfo de México, que han sido reforzadas con vigilancia. Según informes de la DEA, el CJNG ha establecido centros de distribución en España como parte de su agresiva expansión hacia mercados europeos. El cártel Chiapas y Guatemala, al que declararon pertenecer los detenidos, incluyendo a El Espíritu durante los interrogatorios iniciales realizados por las autoridades, representa una evolución preocupante del modelo criminal en la frontera sur de México, que requiere atención urgente. La alianza entre operadores mexicanos y guatemaltecos difumina las fronteras nacionales establecidas y crea redes transnacionales más difíciles de combatir por las fuerzas de seguridad de ambos países. La muerte de Valdemar Calderón Carrillo durante un enfrentamiento con la Fuerza Pacal en junio de 2025 desató una seria crisis diplomática entre México y Guatemala. La crisis humanitaria en Chiapas trasciende las cifras de homicidios y detenciones que dominan los titulares de prensa nacional e internacional sobre la situación de violencia que vive la entidad desde hace años sin visos de mejora significativa a corto plazo. El cierre de escuelas por amenazas del crimen organizado dejó a 250,000 alumnos sin clases en zonas cercanas a frontera Comalapa durante 2024. El asesinato del maestro José Artemio López Aguilar el 21 de octubre de ese año envió un mensaje claro sobre las consecuencias de oponerse públicamente a la presencia criminal en las comunidades. En septiembre de 2025, la DEA anunció el arresto de 670 integrantes del CJNG en operativos coordinados entre 23 divisiones de campo estadounidenses y 7 regiones extranjeras durante una semana de acciones intensivas contra la organización criminal transnacional más peligrosa del continente. Los decomisos incluyeron 92 kilogramos de fentanilo en polvo, más de 1 millón de pastillas falsificadas con esta sustancia letal, 6,000 kilogramos de metanfetamina y 22,000 kilogramos de cocaína pura. Estas cifras revelan la escala verdaderamente industrial de las operaciones del CJNG y su impresionante capacidad de producción. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido la estrategia de seguridad heredada que identifica al cártel de Sinaloa y al CJNG como las principales amenazas criminales del país que requieren atención prioritaria y recursos extraordinarios para su combate efectivo en todo el territorio nacional mexicano. El documento Estrategia de Seguridad de los primeros 100 días estableció como objetivos combatir delitos de alto impacto, atención a zonas con alta incidencia delictiva y combate al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero transnacional. Sin embargo, la violencia en Chiapas no ha disminuido significativamente y el conflicto persiste. La Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, creada específicamente para combatir al crimen organizado en Chiapas con 500 elementos altamente entrenados y vehículos blindados de combate, ha protagonizado operativos de alto impacto, pero también controversias internacionales significativas que han tensado las relaciones diplomáticas con Guatemala. Su incursión en territorio guatemalteco durante el enfrentamiento donde murió Teobalde generó protestas formales y obligó a replantear los protocolos de coordinación fronteriza entre ambas naciones que comparten el grave problema del narcotráfico transnacional y sus consecuencias. La detención de El Espíritu representa un golpe táctico importante, pero no resuelve el problema estructural que permite la proliferación de organizaciones criminales en la frontera sur mexicana, donde persiste la pobreza extrema como caldo de cultivo para el reclutamiento. Chiapas es el estado más pobre de México según indicadores oficiales del INEGI, lo que crea condiciones propicias para el reclutamiento criminal de jóvenes sin oportunidades educativas ni laborales formales que les permitan construir un futuro digno. La corrupción de autoridades locales ha sido documentada en múltiples casos judiciales que evidencian la penetración del narco. Los narcocorridos que glorifican al cártel Chiapas y Guatemala funcionan como archivos delictivos que exponen nombres, jerarquías internas y alianzas de la organización ante el público nacional e internacional que consume este género musical en plataformas digitales donde acumulan millones de reproducciones. En las letras de estas canciones se mencionan a Juan, Panon, el primo Chene,
Chole, Tato y el compa Rana como mandos subordinados al teniente Junior tras la muerte de su padre, Tío Balde. Esta exposición pública de la estructura criminal contrasta con el perfil bajo que tradicionalmente mantenían los operadores del cártel de Sinaloa. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, confirmó públicamente que la región de Villaflores, uno de los municipios donde operaba el Espíritu como jefe de plaza coordinando actividades criminales diversas, es un punto en disputa activa y simultánea entre el cártel de Sinaloa, el CJNG y el cártel Chiapas y Guatemala. Esta triada criminal convierte a Chiapas en el escenario de una guerra multipolar compleja donde las alianzas pueden cambiar según los intereses coyunturales de cada organización y las oportunidades que se presenten para expandir territorio y rutas de tráfico. Expertos en seguridad alertan que la disputa criminal en Chiapas podría intensificarse aún más durante 2026 con posibles consecuencias graves en materia de homicidios, desplazamientos forzados masivos y afectaciones a la paz social de comunidades enteras que viven aterrorizadas por la violencia cotidiana que no cesa. La detención de operadores como el Espíritu genera respuestas violentas de las organizaciones criminales que buscan demostrar su capacidad de resistencia frente al Estado mexicano. Los narcobloqueos de octubre de 2025 ilustran claramente esta dinámica de represalia inmediata. La situación en Chiapas refleja una realidad que se repite en múltiples estados de la República Mexicana, donde el CJNG ha expandido su presencia agresivamente durante la última década sin que las autoridades logren contenerlo efectivamente con las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora. La organización de El Mencho opera actualmente en 22 entidades federativas con mayor preponderancia y tiene presencia operativa en otras 10 con actividades reducidas pero crecientes según informes de inteligencia estadounidenses y mexicanos. Solo el Triángulo Dorado permanece como bastión exclusivo del cártel de Sinaloa. El surgimiento de grupos de autodefensa en varios puntos del territorio chiapaneco refleja la incapacidad del Estado para proteger efectivamente a las poblaciones más vulnerables frente al avance implacable de las organizaciones criminales que controlan comunidades enteras con impunidad total y sin consecuencias legales. Decenas de comunidades han decidido armarse para defender sus territorios ante la ausencia de presencia estatal permanente y efectiva que garantice su seguridad básica y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Esta situación recuerda episodios similares ocurridos en Michoacán y Guerrero durante la década pasada. Las desapariciones forzadas en Chiapas se han disparado dramáticamente en los últimos 5 años, pasando de 65 casos registrados en 2020 a 503 en 2024, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas que documenta esta tragedia humanitaria creciente en la frontera sur. Actualmente hay 1,777 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, una cifra que refleja el impacto devastador de la violencia criminal sobre las familias chiapanecas, que buscan desesperadamente a sus seres queridos sin recibir respuestas de las autoridades. El tráfico de migrantes representa una fuente de ingresos cada vez más importante para las organizaciones criminales que operan en Chiapas, compitiendo en rentabilidad con el narcotráfico tradicional y superándolo en algunos periodos del año según análisis de expertos en seguridad fronteriza. Miles de personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África y Asia atraviesan el estado en su camino hacia Estados Unidos, pagando cantidades exorbitantes a los cárteles que controlan las rutas de tránsito clandestino. El CJNG y el cártel de Sinaloa cobran cuotas por el paso de migrantes y secuestran a quienes no pagan. La captura de Hugo, conocido como el Espíritu, demuestra que cuando existe voluntad política y coordinación interinstitucional efectiva entre todas las fuerzas del Estado mexicano, el gobierno puede golpear efectivamente a las estructuras criminales que aterrorizan a la población civil durante años con total impunidad aparente ante la falta de acción decidida. Sin embargo, la experiencia histórica indica claramente que las detenciones de mandos medios rara vez logran desarticular organizaciones criminales transnacionales con la sofisticación y recursos del CJNG. El modelo de franquicias permite reemplazar rápidamente a los operadores caídos. Las narcomantas que aparecen regularmente en Villaflores y otros municipios de Chiapas revelan la intensidad de la disputa territorial entre las organizaciones criminales que pelean por el control de las rutas de tráfico hacia Centroamérica y Estados Unidos con mensajes amenazantes dirigidos a rivales. Los mensajes amenazantes del cártel de Sinaloa contra el CJNG y viceversa evidencian que ninguna organización ha logrado establecer hegemonía definitiva en la región fronteriza. Esta guerra de baja intensidad mantiene a las comunidades en un estado permanente de zozobra, incapaces de planificar su futuro ante la incertidumbre. El pacto documentado por la DEA entre los chapitos del cártel de Sinaloa y el CJNG añade una dimensión adicional de complejidad al conflicto chiapaneco, que parecía definirse como una guerra entre estas dos organizaciones rivales que ahora cooperan selectivamente.
Según informes de inteligencia estadounidense, ambos grupos acordaron repartirse territorios estratégicos con Chiapas asignado al CJNG, mientras el cártel de Sinaloa conservaría Sinaloa, Sonora y Durango como bastiones propios. Sin embargo, las facciones locales no siempre respetan estos acuerdos de cúpula, generando conflictos subsidiarios que perpetúan la violencia. La Fuerza Pacal ha desplegado operativos conjuntos con el ejército guatemalteco, incluyendo intercambio de inteligencia y patrullajes coordinados en puntos estratégicos de la línea fronteriza para contener el avance del narcotráfico transfronterizo que amenaza la seguridad de ambos países. El despliegue de fuerzas de élite caiviles del lado guatemalteco refleja la preocupación del país vecino por las incursiones violentas que han cruzado desde México hacia su territorio nacional soberano. Esta cooperación bilateral representa un avance significativo, aunque insuficiente para contener a organizaciones que operan sin respetar fronteras. Desde Radar México FBI, continuaremos siguiendo cada desarrollo de este caso con el rigor y la profundidad que nos caracterizan desde nuestra fundación como proyecto periodístico independiente comprometido con la verdad y la justicia para todas las víctimas. La detención de El Espíritu es un capítulo más en la larga guerra contra el narcotráfico en la frontera sur, una batalla que se libra cotidianamente en comunidades donde las familias viven aterrorizadas por el fuego cruzado entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad del Estado. Informar con precisión sobre estas dinámicas es nuestra trinchera fundamental. La justicia mexicana tiene ahora la responsabilidad de procesar a los detenidos conforme a derecho y garantizar que las investigaciones conduzcan a desmantelar las redes de protección institucional que permiten operar a estas células criminales con relativa impunidad durante años sin consecuencias legales efectivas para sus principales integrantes. La captura de El Espíritu y sus 3 cómplices representa una oportunidad de inteligencia invaluable para mapear las estructuras completas del CJNG y del cártel Chiapas y Guatemala. El destino judicial de los detenidos determinará si este operativo se convierte en golpe estratégico verdadero. No olviden suscribirse a Radar México FBI, activar todas las notificaciones y compartir este contenido para que la información llegue donde debe llegar sin censura ni manipulación de los poderes que preferirían el silencio cómplice sobre estos temas de seguridad nacional. La verdad no tiene precio, pero sí necesita quien la defienda con valentía y convicción ante los intereses criminales y políticos que buscan acallar las voces disidentes e independientes que cuestionan el orden establecido. Mientras haya ojos que lean estas páginas, el Tribunal de la Opinión Pública seguirá abierto. La guerra contra el narcotráfico en Chiapas continúa sin tregua visible y Radar México FBI seguirá en la primera línea informativa, documentando cada captura, cada enfrentamiento, cada víctima de este conflicto que define el presente y futuro de la frontera sur mexicana, donde se juega la seguridad nacional de todo el país centroamericano. Porque aquí no se trata solo de una detención más contra un operador criminal, más en una larga lista de capturas que rara vez generan cambios estructurales reales en la dinámica de violencia que azota a las comunidades más vulnerables del territorio nacional. La historia de El Espíritu es la historia de un sistema que necesita ser reformado profundamente para proteger a los ciudadanos más vulnerables de una nación que parece resignada a convivir con niveles inaceptables de violencia criminal cotidiana que normaliza la muerte y el desplazamiento forzado como parte de la vida diaria. Las comunidades chiapanecas merecen vivir sin miedo, sin desplazamientos forzados masivos, sin escuelas cerradas por amenazas del narcotráfico que controla territorios con impunidad absoluta y total. Y mientras esa reforma estructural profunda no llegue, seguiremos aquí contando la verdad.